Perfecto. Ah, bien. Buenísimo. Pues entonces hacemos un breve intro. Antes que nada, gracias a todos por estar aquí en esta primera experiencia de esta locura que yo he sido invitado, ¿eh? Porque esto es algo que iniciaron ustedes, Paul, Caro y David, y estoy muy feliz y muy contento. Creo que algo que hacía mucha falta para la TAM, que es la parte académica y educativa que educación en longevidad, creo que, bueno, no hace falta ni siquiera decirlo, creo que poco a poco vamos a ver cómo se va sumando más gente. Pues ustedes son grandes líderes en este sector, así es que el afortunado soy yo. No queda más que decirlo. Y no sé si quieres agregar algo, Caro y David, antes de que empecemos con la revisión con respecto a los objetivos de Lunga y cuál fue la idea de formarlo y qué es lo que estamos queriendo llevar a Latinoamérica. Claro, ¿querés que vaya yo? Arranca, arranca, arranca. El resto ya Sí. me conoce un poco bastante la historia. Pero bueno, con respecto a solo lo que dijo Fede de que esta locura y tal y cual, pues bueno, es cuestión de que nos encontramos varios parecidos y creo que la pasión por la longevidad nos va a hacer ir adelante y poder abarcar Latinoamérica con la formación, ¿no? Con el aprendizaje en longevidad. Totalmente, y como esto va a estar grabado y va a ir a una audiencia un poquito más grande, esperamos que sea cada vez más grande. Yo creo que el núcleo de todo esto en términos de el objetivo y por qué estamos juntándonos hoy, armando este hub, este núcleo de educación y de posibles también emprendimientos. Federico tiene una experiencia empresarial también, aparte de su experiencia académica y clínica. Carolina también, y yo también vengo con una idea bastante clara de poder, por un lado, avanzar muy rápidamente en lo que es el diagnóstico, intervenciones, terapéutica y prevención, y por otro lado, que es todo mi bagaje, digamos, científico, académico y empresarial. Y por otro lado, la democratización. En la democratización viene esta idea de decir, bueno, ¿por qué tenemos que solamente ver el desarrollo en los países anglosajones? Así que hemos decidido juntarnos para poder armar un grupo creciente que tenga impacto no solo en Latinoamérica, pero también en otros países hispanohablantes, España, y estamos expandiendo esto también a Portugal y a Brasil. Así que bienvenidos a todos y es un placer estar con ustedes. Buenísimo, David. Y agregando ya como último comentario antes de entrar en la revisión, vendrán muchas dinámicas a través de Lunga que queremos hacer, aparte de estas sesiones y estos clubes de revistas o journal clubs, donde estaremos haciendo revisiones científicas, invitando también a algunos expertos en distintos temas a que nos platiquen de primera mano sobre sus publicaciones y sus trabajos académicos y de investigación. También tendremos dinámicas educativas y académicas que estamos preparando para la comunidad de habla hispana. Em, pues realmente educación, ¿no? Educación en el área de longevidad. Por ahí también estamos planeando algún evento en un futuro ya no tan lejano, que también es algo que nos emociona y nos ilusiona muchísimo, el poder hacer que exista también un punto donde físicamente nos podamos reunir y conocer a la gente y poder interactuar e intercambiar opiniones y pensamientos. Entonces, que estén muy pendientes a todos estos, pues estas iniciativas Ya que van noticias. saliendo a través de Lunga, ¿no? Sí, absolutamente. Y Congresos, summit, simposios, formaciones. formación de avanzada para los que están en esta sesión y los que van a unirse en un futuro inmediato y más inmediato.
Y como sabemos que, si bien es cierto que en Latinoamérica hay también profesionales formados en longevidad y demás hace tiempo, sí observamos que es como decía David, ¿no? Como que todo se centra en los países anglosajones y no tanto de aquí, cuando hay mucha emprendeduría, mucha ciencia, mucha investigación también en estos países. La idea del Journal Club era, bueno, qué acción podíamos hacer que no solo fuera entregado a vosotros, que sois los que participan, sino a nosotros mismos, que nos genere también un disfrute y un gozo, con lo cual la idea de hacer estudios o discusiones de paper es para empezar directamente con lo ya actualizado, es decir, lo publicado en los últimos años, y empezar de alguna manera con un longevity desde cero, es decir, por eso también de alguna manera este artículo, este review que elegimos es bastante extenso, lo vamos a poder compartir, lo van a poder bajar. Uy, qué placer, Joan, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. hola, Caro. Ah, y entonces la idea es empezar a tener, empezamos nosotros, somos los iniciadores con la discusión de este paper, pero estamos abiertos, por supuesto, a que vosotros, como puedan seleccionar también, y en algunos otros Journal Club, sean vosotros los que llevaréis, digamos, el desarrollo de ese seminario, digamos. Claro, Em, Fede, ¿les parece una pequeña introducción o presentación de cada uno de nosotros? Porque capaz que hay gente que a mí no me conoce en Correcto. extenso, o a Caro. Sí, Puedo sí, sí, empezar yo, si está bien. vale. Dale, dale, Eh, David. soy argentino, nací en Argentina, pero me crié afuera. Por eso van a encontrar un acento un poco mixto, un poco neutro. Y estoy dirigiendo el proyecto del Stanford Mil Inmunomas en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Medicina, ya hace unos 17 años. Hace 5 años, Eric Verdín, en el Instituto Buck, me reclutó para dirigir el Centro de Inteligencia Artificial, que está orientada lógicamente a entender el envejecimiento, a desarrollar y a identificar biomarcadores, intervenciones y demás. Y toda mi investigación está enfocada y orientada a cohortes humanas. Yo evito tocar ratones, evito todo lo que son estudios in vitro. Tenemos cohortes bastante importantes y hemos publicado en el área, sobre todo en esa intersección entre sistema inmune, envejecimiento, AI, machine learning, em, todos los conceptos más hype y más de moda están todos integrados en el tipo de investigación que estoy haciendo, y como ya comentaba antes, tengo también un gorro empresarial en el cual estoy aplicando y trayendo al mercado para generar impacto. Todos estos diagnósticos, intervenciones para la longevidad sana. Federico, ¿quieres decir vos? Seguro, claro que sí. Yo soy médico de formación, nacido y criado en México, de familia muy mixta, muy interesado desde la carrera de medicina por la investigación y las genómicas. Empecé mi maestría en medicina translacional en México, y ha sido mi enfoque en los últimos pues 12 años, más o menos 10 12 años, desde investigación clínica hasta investigación y ciencia in silico, haciendo identificación de marcadores y desarrollo de marcadores, primero como marcadores genéticos. Hice un par de empresas directas al consumidor, muy clínico también, igual que David, muy hacia la parte de trabajar con humanos, no tanto con modelos animales. Y también trabajando mucho in silico y desde el punto de vista tecnológico y de desarrollo computacional. Una de mis empresas sigue actualmente en Estados Unidos funcionando y operando, y trabajando también con AI y con la integración de metadatos de población latina, datos principalmente genéticos, utilizando blockchain y nuevas tecnologías para descentralizar data. Y actualmente, aparte como mi parte de emprendimiento en salud y de health tech,
Siempre he estado vinculado con la parte académica también, dirigiendo un instituto de educación médica en México que inició con mi padre hace 25 años y que yo pues sigo involucrado todavía. Una de las grandes áreas que tenemos de educación es la parte de longevidad y de medicina regenerativa. Y ahora me encuentro en Dubái, soy el director de longevidad de un centro pues muy importante, de un grupo muy importante que se llama Lifespan, que estamos justamente creando toda la parte física, ya no nada más virtual, sino la parte física de todas estas verticales que mencionó David. Tenemos bajo nuestra creación un laboratorio de células madre y de terapias génicas, tenemos una farmacéutica y tenemos también las clínicas físicamente y tenemos un laboratorio de multiómicas, ya no le digo de genómicas porque pues tenemos transcriptómica y tenemos microbioma y tenemos proteómica, entonces pues eso no es mi forma de integrar toda la parte clínica y traducir toda esa parte de ciencia a la práctica clínica con nuestros pacientes. Desde un punto de vista diagnóstico y terapéutico, ¿no? Teniendo una visión muy holística y muy integral. Y bueno, y tratando de aportar y de ser disruptivos en el sector de longevidad a nivel global, igual que aquí mis buenos compañeros. ¿Y tú, Carolina? Bueno, muchos seguramente de los que están me conocen. Yo comencé con el área de la longevidad, digamos, en el año 2005, noviembre del 2005, en un primer congreso que se hizo en el Hospital San Pau aquí en Barcelona. Y lo primero que me llamó la atención, soy bioquímica, con lo cual la primera vez o sea, lo que más me fascinó es el concepto de lo óptimo, ¿no? En longevidad. Yo estaba validando análisis de laboratorio en la clínica Tecnon y cuando empiezo a mirar, digo, ostras, esto de lo óptimo me gustaba muchísimo más que la sensación simplemente de que los valores estuvieran simplemente en rangos de referencia. Así que a partir de ahí comencé con absoluta y total curiosidad a ver qué es lo que está pasando y en ese momento la medicina de la longevidad pues estaba con estaba el tema de anti-aging, ¿no? La medicina anti-envejecimiento, que ya en algún momento trabajaremos con el equipo, digamos, cómo son las visiones de cada una de estas medicinas, ¿no? Y posteriormente me formé afuera, en París, en todo lo que era medicina anti-envejecimiento, y a lo largo de todos los años, bueno, peleándola mucho porque nadie creía ni de los omega 3, nadie creía ni en las membranas intestinales, ni nada. Esto fue hace, te estoy diciendo, 2010, 2011, hasta que fue tomando fuerza. Sin lugar a dudas, post-COVID, esto tuvo una gran explosión, aparece más bien el concepto de medicina de la longevidad. Actualmente también se está transformando esto que todavía no es una especialidad, aunque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que todos los profesionales médicos deberían tener una visión de medicina de la longevidad. Es una medicina que sin lugar a dudas está, digamos, atravesada por la inteligencia artificial y ha permitido que estos últimos años tengamos estudios y estudios y estudios que no damos abasto, con lo cual los Journal Club van a ser buenísimos para mantenernos todos al día. En el año 2011 monté una clínica de medicina antienvejecimiento y longevidad. Me entendió muy poca gente de la calle lo que estaba queriendo poner como clínica. Pero bueno, más allá de eso, después en el 2010 creé el primer máster de medicina antienvejecimiento a nivel pedagógico con una estructura. Actualmente se está actualizando el máster, pero bueno, como todas las instituciones no van con la rapidez con la cual va la ciencia y la investigación y las publicaciones. Empresaria, sí, emprendedora, mucho, tenaz y terca como ninguna, y bueno, nada, claro, nada, y me encanta poder estar en un grupo y trabajar multidisciplinarmente, lo hablábamos con Fede estos días, digamos, yo creo que la medicina de la longevidad, sin lugar a dudas, es una medicina interdisciplinaria, todos podemos aportar. Con Joan Vigorra hicimos también una formación hacia los médicos y profesionales de la salud pública en Cataluña, y justamente hablábamos, ¿no?, de las áreas de la medicina, de la longevidad, de la economía, la financiación, o sea que no solamente solo la longevity es exclusivamente clínico, digamos, ¿no?, o solo de investigación.
Lo que sí está claro es que la investigación va mucho más rápido que lo que se pone en marcha a nivel clínico. Esperamos que, que en Lunga podamos hacer mucho más accesible, digamos, la ciencia a la práctica clínica. Este es uno de los objetivos y seguramente estaremos todos abiertos a poder discutir diferentes papers que nos permitan ir poniendo en marcha en las consultas de muchos de vosotros esta medicina. A todos bienvenidos a Lunga y muchas gracias por la participación, porque veo muchas caras conocidas, muchos nombres conocidos. Juanjo, Melchor, ahí, Karina, Javi, pues todos. O sea que bienvenidos a este proyecto que nos genera muchísima ilusión a todos, que venimos remándola desde agosto con David, se incorporó Fede en septiembre y seguimos ahí en marcha, así que nada, recién ahora lanzamos con esto, pero bueno, esperamos más, mucho más de todo. Buenísimo, Caro. Y pues entonces, como bien comentamos, la idea es empezar con los clubes de revistas o estas journal clubs, estas revisiones científicas, y que también nos vayan dando su feedback poco a poco, creando esta comunidad de qué temas también les gustaría revisar, porque nosotros obviamente vamos a estar muy sesgados hacia todo lo que nos gusta a cada uno. Pero lo que queremos es también que nos vayan aportando y nos vayan diciendo, nos gustaría hacer una revisión de este tema o tal vez agarraremos de repente algún tema que esté más hot también para poder de alguna forma desmenuzarlo bien y que liberemos dudas, ¿no? Porque también hay mucha controversia con muchos de los temas dentro del área de longevidad. Entonces, empecemos ahora con esta primera revisión. Eh, Comparto. comparte si quieres la pantalla, Caro, del paper. Y este paper se les va a enviar para que todos lo tengan, por si alguien no tiene acceso a descargar algunas publicaciones, que luego no todas están abiertas. Esta no sé en particular, Caro, si está abierta o no, Sí, está pero abierto. ok. Pero igual les vamos a dar acceso por correo para que puedan descargarlo, porque es un paper muy largo, es una revisión muy bonita que se llama The Landscape of Aging. Todavía no podemos ver la pantalla, Caro. No, espérate un minuto. Ahí Pero voy. voy comentando como algunos detalles, ¿no? Es un review de un grupo, un consorcio de más o menos 90 científicos de China, de Australia y de distintas partes de Europa y de Estados Unidos, con distintas afiliaciones muy multidisciplinarias, desde el área de medicina regenerativa y biología celular, genómica, epigenómica, inmunología, metabolismo, incluso la parte clínica, ¿no? Geriatría clínica, medicina translacional, biología computacional y biología de sistemas, que es algo de lo que platicaba David, de la integración de todos estos distintas disciplinas para darle sentido a toda esta información y poder traducirlo hacia métodos diagnósticos o métodos o bien terapéuticos. Ok, perfecto, ahí está ya el paper. Y es un review bastante largo, pero Largo. que integra muy bien, es del año 2022, que integra muy bien todo este concepto de longevidad y como los famosos hallmarks of aging más extendidos, que es un Perfecto. paper que se publicó en 2013 por el grupo del doctor López Otín de España, donde se pusieron como estos primeros, digamos, sellos o características del envejecimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir discutiendo, yo creo, como decíamos, Caro, sobre las imágenes, porque son Sí. 70 páginas. Este paper es muy largo, es muy robusto y estaría muy bien que de verdad lo revisen, porque les va a dejar las bases muy sólidas. Aunque habla mucho de estudios en modelos animales sí, en otro tipo de modelos de estudio, no tanto en humanos, pero sienta muy bien las bases de lo que se conoce de los hallmarks of aging y cómo es que podemos, digamos, integrarlo, ¿no? Para darle un poco de sentido. Entonces, si quieren, nos vamos a ir como por las Sí. imágenes, claro, porque creo que Solo, las imágenes sí, recapitulan muy bien. solo quería comentarles con respecto a esto que comenta Fede de la Hallmark of Aging, que fue de un grupo aquí español, claramente dio como una muy buena base conceptual de por qué se producía el mecanismo del envejecimiento. Anteriormente había otras teorías y demás, pero esto fue como conceptualmente y a partir de este estudio las investigaciones, empresas, tanto la financiación pública como privada, fue poniendo
dinero para poder investigar en estas características del envejecimiento. En el año 2022 hubo una ampliación de la Hallmark, pasaron de ser 9 a 12 con un agregado, estaban divididas en tres grupos muy claros. Unas eran las características primarias, las otras las antagonistas y las otras integrativas. Las primarias que tenían que ver, por ejemplo, con el daño del ADN, que lo verán en este estudio también, la senescencia celular, alteraciones epigenéticas, marcaban, digamos, el camino para que luego se sucedieran otras características que eran en respuesta al daño de las primeras, digamos, ¿no? Entre otras de estas también estaba la inflamación crónica silente, que comentaremos también, la senescencia celular, la disbiosis, la alteración mitocondrial, el tema de los nutrientes y demás. Y ahora, recientemente, hace una semana aproximadamente, también hubo una ampliación de estas Hallmark en el 2025 además de estas dos características más que tienen que ver con la matriz extracelular, un concepto que en medicina biológica, en medicina integrativa o funcional, siempre se había hablado como algo muy importante, porque el funcionamiento, digamos, de esta matriz extracelular y que ésta estuviera saludable era lo que permitía una comunicación intercelular importante y evitaba, ¿no? Otras adaptaciones del cuerpo en caso de que estuviera alterada. Así que es muy interesante esta nueva Hallmark que ha entrado. Y otra muy interesante que no lo habíamos considerado, sobre todo a nivel de ciencia, es como que siempre estamos buscando lo celular y lo molecular, y la parte más psicológica o la parte social no la teníamos tan como incorporada a la ciencia. Y sí es verdad que en esta publicación del 2025, ¿no? Ponen la importancia del social environment, cómo el paciente o la persona, digamos, en el sitio donde se encuentra, esto condiciona tanto en morbilidad, mortalidad o el deseo o incluso aumento en la longevidad, ¿no? O el envejecimiento acelerado estando inhibido. Así que bueno, creo que se eligió también el Landscape of Aging porque era un estudio que, vuelvo a repetir lo que dijo Fede, es extensísimo y tiene detalles que da gusto leerlo. Está como cada una de las Hallmark muy bien explicadas, ¿no? Con detalles muy finos. Pero es una muy buena base ahorita que avancemos, Caro, porque los que están en la parte clínica, si no entendemos un poco de las bases moleculares, de qué es lo que está pasando, la parte terapéutica se vuelve muy complicada, porque entonces no sabes qué es lo que estás haciendo con tu paciente y qué estás buscando, qué cambio estás generando o qué estás buscando cambiar, ¿no? Muchas veces utilizamos algún tratamiento sin saber realmente, ¿no? Desde un digamos, sencillo, simple suplemento como se han puesto muchísimos de moda, como el NMN o el NR o el Claro, NX total. Plus, etcétera, etcétera. Y no entendemos ni siquiera las rutas en las cuales están involucradas, cómo es que con el tiempo va disminuyendo esta curva que también cambia por poblaciones, por etnicidades, etcétera. O sea, hay muchos factores y que lo hacemos de forma genérica sin ni siquiera entender la La sintomatología causa, que en y realidad, si la te causa. fijas, Fede, es como, es que si no fuera así, si no esperáramos de la medicina de la longevidad, justamente esa mirada de mirar qué es lo que está pasando y por qué estoy dando esta terapia, estaríamos haciendo como una medicina convencional, simplemente respondiendo a lo que falla, que sucede mucho también Claro, actualmente. Es decir, de pronto se hacen prescripciones, pero sigue siendo como una mirada aún como muy correctiva. intervencionista, ¿no? Muy intervencionista, sí, correcto. Correcto. Dale un poquito más de zoom, Caro, para que se vea un poquito mejor el paper. Vale, venga. Ahí dale en el zoom, ándale ahí. Esa imagen creo que explica muy bien todo lo que acabas de decir. Abajo tenemos todas las bases en esta pirámide, las bases moleculares de qué es lo que está pasando. Luego tenemos en medio lo que se llaman los agiotypes o los tipos de envejecimiento a nivel ya de los sistemas y de los tejidos y los órganos. Y después, qué es lo que está pasando a nivel ya
Orgánico o funcional. multiorgánico, ¿no? Ujú. Exacto, ya en la persona. Y creo que entender esto nos hace el pensar justamente en cada método diagnóstico que vemos más del lado izquierdo y en cada tipo de tratamiento desde una forma completamente distinta. Yo en particular con los pacientes trabajo mucho con esta misma pirámide de la longevidad, pero desde el punto de vista de qué vamos a corregir y las correcciones, por qué las vamos a hacer en ciertas fases y por qué una lleva a la otra, ¿no? ¿Qué vamos a corregir a nivel molecular que me permita tener un cambio a nivel tisular, que me permita tener un cambio a nivel sistémico o funcional? Porque si no entendemos que esto es así y que hay una conexión que va de lo más simple hasta lo más complejo, por eso estas redes de interacción complejas a nivel biológico, como los sistemas biológicos que propuso Leroy Hood, ¿no? Con la biología de sistemas, que son sumamente redes de interacción sumamente complejas, no entenderíamos el por qué es que puedes tener un efecto positivo o un efecto negativo con alguna de estas terapéuticas. Y todo empieza en la base a nivel molecular, que ahí probablemente quien tiene más experiencia es David, que ve mucho y que creo que si algo está tomando fuerza es justamente el inflamosoma y la regulación del sistema inmunológico en el proceso de regulación de la senescencia, del desarrollo de tumores, función metabólica, evidentemente alteraciones epigenéticas, etcétera, ¿no? Sí, a mí me gustaría compartir algunas ideas a partir de lo que se está discutiendo acá. Em, el contexto general de Hallmarks of Aging, que fue planteado en 2013, expandido en 2023 y ahora aún más, em, está sobre todo basado en organismos modelo. Correcto. Em, y la verdad, yo tengo muchas aprensiones de pensar que todos estos hallmarks pueden ser recapitulados en humanos. Em, Nosotros estamos tratando de definir em, genes que explican estos hallmarks en humanos. Estamos tratando de medirlos en sangre, como surrogantes de envejecimiento de tejidos. em, y hay algunos que se recapitulan bastante bien y algunos no tan bien. Este contexto, como esta framework, ¿no? que tenemos de los Hallmarks of Aging es excelente, genial, porque por primera vez podemos ponerle nombre a las cosas, podemos ir detrás de terapéutica, de diagnóstico, incluso traer algunas de estas cosas al FDA y tener un código de reembolso y hacerlo gratis. Em, pero hay que tener mucho ojo de no casarse, digamos, con esta idea de que vamos a encontrar cada uno de los hallmarks of aging en humanos. Em, es un campo que está avanzando rapidísimo y muchas cosas parecen ser bien modeladas en modelos animales y muchas cosas no tanto. En algún momento vamos a explicar y vamos a compartir cuáles son las que están mejor recapituladas, de qué manera podemos medirlas en humanos, de qué manera podemos corregirlas para evitar que llegue a tener esta disfunción más orgánica, ¿no? Más tisular. Eh, que en el fondo vamos a avanzar también y vamos a conversar mucho de este tema. eh, lo que se trata de empujar no es tanto el tiempo de vida sano, es el tiempo de vida en donde uno puede ejecutar funciones. Y es personalizado. Si a mí me gusta ir a surfear cada mañana, la idea es que yo pueda seguir surfeando hasta que tenga 120. Si a mí me gusta leer, la idea es que yo pueda tener capacidad cognitiva y visión aguda hasta los 120. Es un poco un framework un poquito diferente que ha estado discutido por la Mundial de la Salud en extenso.
Y que ahora está, de hecho, el decline, el declive en la capacidad funcional, que es la capacidad intrínseca, está reconocido como enfermedad Correcto. en la ICD-11. Entonces, ¿cómo sería? International Classification of Diseases. Bueno, Sí, Sí, se ve. ICD-11, 11, ahí va. Entonces, como para conversar un poquito de qué manera todos estos modelos, este framework general, puede o no tanto ser validado en cohortes humanas, y vamos a discutir en extenso en otras oportunidades cuáles son las cosas que son más fáciles de medir, más evidentes. Inflamación, yo estoy un poco sesgado por ese lado. Epigenética, de todas maneras. Disfunción mitocondrial, de todas maneras. Células sí. senescentes es un Sí. poquito más complicado de medir en tejidos. Casi que ni siquiera sabemos qué es una célula senescente en humanos. Y bueno, solamente Aunque, para... aunque David, ahora te hago una pregunta. Digamos, es verdad que puede ser que en los niveles más bajos de la pirámide es donde aparecen más los cuestionamientos y qué posibilidades hay de determinar y medirlo. Totalmente. Empíricamente, el envejecimiento a nivel de la clínica, es decir, el paciente in situ, sí es cierto que uno puede incluso, bueno, yo sé que todo tiene que ser medible y si es medible es cambiable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero existe un punto de semiología en donde uno puede ver en un paciente que tiene más susceptibilidad en un sistema que en otro. Esto también medio como que se pone acorde a lo que decimos, che, el envejecimiento es multifactorial, es diverso en cada órgano envejece en tiempos y en formas diferentes. Hay personas que tienen mucha más predisposición, muy probablemente genética, a tener un tejido mucho más sensible al proceso de envejecimiento que Seguro. otro. Y es probable que empíricamente uno pueda observar, tanto ya sea a nivel sérico, porque hay proteínas séricas que se determinan, que puede haber una homocisteína alta, una lipoproteína alta o alteraciones a nivel de lo que sería la analítica medible. Seguramente habrá también métodos funcionales, médicos, ¿no? De imagen, que también nos permite, ¿no? Poder observar este envejecimiento acelerado un poco más expresado, porque la idea sería que nosotros lo lográramos determinar en punto cero, digamos, en la pirámide desde abajo. Lo que pasa es que, bueno, lo encontramos ya cuando aparece muy probablemente el proceso de envejecimiento avanzado. Mm, Totalmente. Que hay un paper muy bonito que acaba de salir apenas, justamente sobre Alzheimer y detección temprana con algunas, bueno, a través de técnicas de proteómica para poder encontrar justamente de forma muy temprana. Y hacia allá va también el tema de detección temprana de cáncer, ¿no? El poder identificar esos marcadores que todavía es muy controversial, ¿no? Si, o sea, todavía no hay algo bien estandarizado para cada uno de los tumores encontrar, ya sea a través de microRNAs o de técnicas de protómica, algunos sellos únicos de esos tejidos que están sufriendo o que están teniendo una aceleración del proceso de envejecimiento como enfermedad. Pero sobre todo rescatar ahí, David, lo que dijiste del tema del concepto de health span y lifespan y dónde convergen y también entender que ya en la práctica clínica no todo mundo está interesado en vivir 120 años o 150 años, ¿verdad? Hay gente que quiere y dice, y el caso es conmigo y con mi esposa, así viéndolo muy directo, yo sí soy el que va por 120, Yo 140. 300, te gano, te gano. Sí. Bueno, Isabela dice, yo con 90, pero en mis máximas capacidades, haciendo todo lo que quiero hacer, yo estoy más que feliz, ¿no? Entonces, también entra aquí ya el tema que decías, Carolina, de la parte psicosocial, ambiental, qué causa o qué primero, ¿no? Si es primero un factor externo, por ejemplo, el problema, las alteraciones del sueño, nos podríamos ir primero a lo molecular, que esté causando la alteración del sueño, o puede ser algo ambiental que esté de forma retrógrada teniendo un efecto a nivel molecular, alterando los ciclos, el ciclo circadiano, metabólico, la regulación, alguna regulación epigenética. O sea, es una red muy Muy compleja. Y complejo. por eso es que estas
nos trata de dar cierta estructura estas pirámides, de decirnos, a ver, hay como ciertas ideas que podemos ir como acomodando y tratando de consolidar y pensar en que hay una conexión entre todas estas verticales y que tenemos que irlas alineando desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, ¿no? Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, poder escuchar a alguno de los que están participando, porque conozco a uno, Javi, que tengo ahí en pantalla, que en algún momento él está con un tema también y claro, era el momento de elegir qué biomarcadores, ¿no? Se podían realmente realizar a nivel de la clínica, ¿no? Era un poco esto, ¿no? Las preguntas que hacías, porque a veces salimos con la teoría como muy, ¿no? Como muy bien, muy clara, ¿no? Y qué pasaba exactamente luego en la consulta, ¿no? ¿Cómo costaba esto? ¿Qué tal? Nada, yo saludar a todos, encantado de escuchar todos los acentos latinos. Yo soy argentino, vivo en España, en La Coruña, y realmente, bueno, estudié en Argentina. Les doy un poquito de contexto para que entiendan un poco mi, mi idea. Eh, y después, bueno, mi parte médica, soy especialista en medicina del deporte y hice toda mi parte profesional ya aquí en España. Yo sí que preguntas tengo un montón y sí que lo que decía Carolina, ¿no? El tema de cómo medir esto y llevarlo a la práctica. Pero yo, escuchando un poco las ideas, sí que considero muy importante, para mí hay una parte que es clave, ¿no? Y es que las personas, ¿no? O sea, el individuo final, ¿no? El paciente real no entiende todo esto, ¿no? Entonces, Claro, al final se lo tenemos que dar de alguna manera muy masticado y simple, básicamente con los modelos de atención que tenemos hoy, que son modelos muy directivos, ¿no? Y es cuando pasas a modelos no directivos de intervención, ¿no? Que intentás acompañar al paciente, nuevamente ahí se pierde un poco la idea, ¿no? Y yo creo que es importante encontrar esos drivers de cambio, ¿no? A nivel individual, ¿no? ¿Qué motiva a la persona? ¿Qué te mueve a vos para querer vivir más tiempo y mejor, ¿no? Yo creo que con eso, si somos capaces de, aparte de toda la ciencia, ¿no? Entender la parte de comportamiento, me parece muy potente para poder llevar a la práctica, ¿no? Y aparte que si lo queremos mirar un poquito en grande, para llevar esto a distintas especialidades médicas también, claro, hay que darlo bastante masticado, porque si no, es muy mm, complicado aplicar esto en ginecología, ¿no? Entonces, bueno, es un poco yo creo que esto es lo que comentaban ahora, ¿no? De incluir la parte más social en la mirada, para mí eso es clave, ¿no? Para poder trasladar esto con los pacientes reales, ¿no? Bien. Gracias, No, sí, Javi. gracias. Súper. ¿Qué hacemos? gracias. ¿Seguimos un poco más o te Sí, ponemos lo dale, de la dale. inflamación Avancemos, sistémica? dale, avancemos. Genial. Bueno, en realidad, sobre todo hablaba mucho de la multifactorialidad, de lo multifactorial del envejecimiento y cómo cómo una situación que se genera patológica, como por ejemplo podrían llegar a ser las células senescentes o cualquier otra de estas hallmark que aparecen o sí, estas características del envejecimiento, no actúan solas, sino que entre ellas también son, afectan a otra característica. Por ejemplo, sin ir más lejos, este tema de las células senescentes y la acumulación de las mismas favorece también una inflamación silente crónica, un aumento de estrés oxidativo, a una disfunción mitocondrial, a una desregulación de los nutrientes y demás. Con lo cual, nada, si querés un poco también, David, contar un poco cómo fue digamos, la identificación de esta inflamación crónica silente y cómo se fue desarrollando con, con los inmunomas, etcétera. Pongo la Sí, encantado. Si querés volver, ¿Pongo la figura de la inflamación o a dónde? sí, donde quieras. La verdad puedo explayar con la de la inflamación, está bien. Vale. No me parece que esté tan completa como me gustaría verla, pero esencialmente eh, lo que nosotros conocemos en el libro del textbook, ¿no? El de la universidad para formación de médicos y de biólogos y de bioquímicos acerca de la inmunología, es que nuestro sistema inmune nos protege contra las enfermedades infecciosas. Y si se vuelve un poco autorreactivo, desarrollas autoinmunidad con cierta susceptibilidad genética, ¿no? En muchos casos.
Em, Eso es lo que hemos sabido durante 120 años. Em, Ahora, en el año 2000, Claudio Franceschi dijo, bueno, está apareciendo cada vez más en cohortes humanas envejecidas marcadores de inflamación, marcadores que tienen que ver con la reactivación, la activación constitutiva del sistema inmune. Y eso fue completamente disruptivo, ¿no? La idea de que el sistema inmune ahora no solo nos protege contra enfermedades infecciosas o puede desarrollar enfermedades autoinmunes, pero también está implicado en el envejecimiento, el proceso de envejecimiento y las enfermedades de envejecimiento. O sea, 25 años atrás únicamente. No sabíamos los marcadores, no sabíamos qué células, no se sabía casi nada. Pero fue completamente, casi delirante, ¿no? Que la idea del sistema inmune incluso puede participar en síntomas de depresión, depresión mayor. Nosotros publicamos un paper en 2014 en 500 pacientes con depresión mayor. Vimos que el interferón de tipo 1 estaba, pero por las nubes. Es real. Los marcadores están siendo cada vez más descritos. Acá aparece el inflamasoma en el AP3. Algunas cosas voy a decir en inglés por practicidad. Nosotros identificamos otro inflamasoma que no está acá descrito, por eso decía un poco que es incompleto, el NLRC4. El NLRC4 es un inflamasoma, básicamente es una scaffold, ¿no? Que permite que la maduración de proteínas altamente inflamatorias, pirógenos, IL-1 beta y IL-18. Si los tenés en alta concentración, simplemente morís de sepsis. Entonces, el NLRC4 se activa con la flagelina. Entonces, evidentemente responde a un estímulo infeccioso, pero está constantemente activado en individuos añosos que no tienen un perfil muy sano, digamos, los que están más afectados de un punto de vista cardiovascular y demás. Nosotros publicamos un Nature Medicine en el 2017 demostrando que el NLRC4, que de nuevo se había descrito como respuesta a un estímulo infeccioso, está elevado en gente añosa que no tiene un envejecimiento muy sano. Acá hay otras cosas que están descriptas, que están eh, confirmadas en humanos, algunas más en modelos, por ejemplo, tener una diversidad de los receptores T baja. Eso es bastante confirmado en humanos. Hay como agujeros en los TCR, en los TCR, ¿no? Que permiten Después la idea de reactivación inmune con pérdida de los receptores CD27 y CD28 son clásicos, ¿no? La disminución de células naive, la acumulación de células de memoria, que son exhaustas. Entonces hay como una especie de saturación del sistema inmune en donde el individuo más añoso, los que están más afectados, que no hemos todavía tratado en las clínicas de longevidad, están sufriendo de inmunosenescencia, tienen un alto riesgo de enfermedades infecciosas, no responden a vacunas y además ese como conglomerado de síntomas se acompaña de alta frecuencia o riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, reumatológicas y demás. Em, entonces es como súper interesante porque por un lado tenés una elevación de citoquinas y de quimoquinas que muchas veces se producen no a partir de células inmunes, sino que a partir de células endoteliales o de células incluso epiteliales que se han transformado a células senescentes. Eso se produce en alta concentración y después vos ves como una hiperactivación del sistema inmune, pero en realidad el sistema inmune, cuando vos le haces un challenge, digamos, que, con un virus o con una vacuna, no responde. Entonces hay como una saturación. ¿A qué estamos respondiendo? Esa es una pregunta como del millón de dólares, como se dice acá. Realmente estamos respondiendo a un fantasma.
que es el exposoma. Entonces, todo lo que ven acá es en realidad una activación del sistema inmune en respuesta a cómo tratamos nuestro cuerpo, a lo que respiramos, a la calidad de agua, a la calidad de las comidas, al sueño, al ejercicio físico y demás. Todo eso que alguna vez Carolina les contó y que Fede obviamente lo tiene muy claro y es una de las maneras de estilo de vida en las cuales tratamos los pacientes. Incluso hasta te diría, David, que así hablas del exposoma, podríamos hablar incluso no solo del exposoma, porque es fuera del individuo, sino también del endosoma patológico, con este tema que dices, ¿no? O sea, estas clústeres de diferenciación que están relacionados con el sistema inmune, pero que también a su vez la secreción de estas citoquinas atraviesan barrera hematoencefálica, condiciona la liberación de neurotransmisores a nivel cerebral y podrían también, ¿no?, favorecer la neuroinflamación, ser causantes de estas patologías neurodegenerativas o este envejecimiento, Completamente, ¿no? completamente. Hay el Exposure Moonshot que va a ocurrir en la costa este ahora en mayo, que me invitaron, tengo que ir a moderar un panel. em, que justamente tiene el enfoque en entender mejor cuál es el exposoma externo o extrínseco y el interno, como estás comentando vos, Caro, que es básicamente la respuesta Del a propio ese, cuerpo, ¿no? a A ese, esto que está claro, pasando. Correcto, exactamente, la correcto. acumulación de debris, la producción de em, especies reactivas del oxígeno. Oxígeno, las de nitrógeno incluso. Claro, y después yo estuve durante mi doctorado absolutamente atónito y fascinado por la idea de que las células tumorales dependen de inflamación. Si vos no le o sea, les encanta un ambiente inflamatorio. Si vos tenés alta concentración de citoquinas circulantes, las chances son de que esa transformación celular sea exitosa y haya metástasis y haya crecimiento. Entonces el cáncer, como consecuencia de un proceso inflamatorio, son cosas que se están Adaptativa, descritas de ¿no? Frente a esto. 2005. No, yo no podía creerlo, que estas células cancerosas, si las deprivás de interleuquina 6 no crecen. Claro. Era maravilloso. Dice, bueno, esto converge en esta idea, ¿no? De que no solo las enfermedades más crónicas de tipo degenerativo, como las neurodegenerativas, cardiovasculares, reumatológicas Autoinmunes. y demás, también los cánceres. Es como un poco el contexto acá. ¿Y dónde entra la interconexión ahí, David, con la parte metabólica? O sea, el huevo, la gallina. La parte metabólica crea esta disrupción que induce a que haya un microambiente inflamatorio o proinflamatorio, porque es siempre este círculo vicioso entre esta disfunción metabólica junto con el proceso inflamatorio y que se están alimentando, ¿no? Constantemente uno con otro. Sabemos que el tejido graso por sí solo es un tejido endocrino, inmunológico, que tiene muchas características secretoras y que se sabe perfectamente que tiene un impacto sobre todo el tejido graso visceral, tiene un impacto muy alto en la modulación de todos estos factores, tanto inmunológicos como proinflamatorios, no se diga disrupción de la barrera intestinal y otras cuestiones que están también vinculadas y asociadas, pero sí hay una conexión, pero sabemos algo con el tema de si es huevo o gallina y la conexión con la parte metabólica. Sí, es Ambas. difícil poder determinar eso en los humanos, porque eso, digamos, para poder entender bien cuál es el huevo y la gallina, necesita hacer una serie de estudios en humanos, por favor, Sí. enfoquémonos en tratar de entender el humano. em, y no se han hecho esos estudios, digamos, time series, ¿no? Claro, no, y aparte no dimos tiempo tampoco, David, porque Sí, ahora podríamos decir que con esto de longevity medicine podríamos decir, ah, bueno, vamos a intervenir en la mujer antes de quedar embarazada, durante el embarazo, cuando nazca el bebé, seguir interviniendo y tal vez encontremos estos longevos hipersaludables previniendo el envejecimiento, porque también sería prevenimos o retrasamos o sí, pero en la rediseñamos. pregunta particular de el metabolismo y la inflamación,
están súper conectados y creo que son bidireccional, eh, como la mayoría de Todo. procesos en envejecimiento. Todo se influye uno a otro. ¿Dónde empieza? Y seguramente 4 generaciones para atrás, con cambios epigenéticos Genéticos, claro. de lo que está haciendo nuestros bisabuelos, comiendo y, digamos, con los niveles de estrés social que Pobre eh, los que vienen. y entonces eso genera una transmisión transgeneracional de cambios epigenéticos que te predisponen a estar más o menos inflamatorio y que, bueno, obviamente tenés que, como hace una terapia, digamos, psicológica, uno puede hacer también una terapia fisiológica. Y con las intervenciones que vos conocés muy bien, Fede, en la práctica clínica y que la mayoría en esta sesión también ha estado expuesto. Pero me parece que, o sea, también 30% de la interleuquina 6 circulante viene de los adipocitos. O sea, Es- Sí. está claro que hay una influencia muy potente de la función metabólica en lo que es inflamación. Total. Y el reto ahí, yo diría desde la parte clínica, el reto siempre con la parte de inflamación e inmunológica en general es sumamente complejo. Es muy complejo porque justamente no existen suficientes marcadores para poder entender realmente cómo estaríamos poniendo ese baseline del paciente y viendo esa evolución. Claro, sí podemos medir algunas de estas interleucinas. A mí, en lo particular, ahora me está llamando mucho y apasionando el pensar en poder hacer un buen análisis imagenológico del timo y poder tener Mm. un control de rejuvenecimiento del timo más importante que tiene mucho que ver con el reclutamiento y el entrenamiento de linfos y que seguramente va a tener un alto impacto en los siguientes años, el cómo podamos pensar en impactar de forma positiva a la médula y al timo, ¿no? Y esta parte metabólica va a interactuar, claro, porque pues se ha visto que hay una conexión entre los LDLs, por ejemplo, y el sistema inmunológico, ¿no? Por nombrar algunos, pero, y no se diga la insulina, etcétera, hay una conexión sumamente estrecha. Entonces, esto se vuelve un reto que creo que sí, todavía en humanos está muy complicado entenderlo. Absolutamente. Por ahí podemos avanzar hacia la parte de metabólicos, sino justamente ya como para ir de la mano con ese tema. Eh, ¿Estamos, está más abajo o, espérate, Creo que está más arriba, ¿eh? arriba, sí? Porque en realidad el estudio, como va luego sistema por sistema, ¿no? Teníamos intestino, ¿no? Y qué es lo que, digamos, se afecta con el envejecimiento de cada uno de los sistemas. Si alguno tiene alguna pregunta o quiere participar, obviamente abren los micros y preguntan, encantados. Y decía que de el metabolismo, porque ahí me parece que se menciona el tema de P53 justo ahora que estábamos hablando de esta parte de tumorogénesis, donde hay una relación que se ha visto, una conexión muy importante, y por eso es que algunos de los estudios que ya platicaremos, como dijo David más adelante, qué es lo que se ha estudiado con efectos en humanos y que uno de ellos, que yo también estoy un poco biased hacia la parte de lo interesante que resulta la restricción calórica como metodología para poder controlar el proceso de envejecimiento. Justamente, ¿no? Por estas vías que sabemos que están muy bien conectadas con la disrupción metabólica y que eso es algo que desde el punto de vista de la sobreestimulación metabólica que estamos generando y produciendo por esa exposición al exceso de alimentos, a la calidad de los alimentos, a la falta de movimiento, es lo que nos está haciendo que tengamos una estimulación. Creo que era así la imagen, la que estabas, Caro, una más abajo. Anterior. Sí, que tenemos muy claro esas dos vertientes en las cuales hay justamente eso. IGF-1, que es uno de los factores de crecimiento derivados de insulina,
que está altamente vinculado con los niveles de insulina como tal, ¿no? Y en la clínica lo vemos también. Pacientes con una resistencia a la insulina más pronunciada tienen o suelen tener niveles de IGF-1 más altos. Y si se dan cuenta, esto detona o inhibe algunos factores como las sirtuinas, que son los que inhiben P53. Y P53 sabemos que tenemos prácticamente dos opciones, ¿no? Una de ellas es, Crecimiento. claro, senescencia y proliferación. Y si es, es la sobreestimulación hacia la parte de proliferación, tenemos un riesgo de desarrollo de tumores. Y si es si hay un arresto del ciclo celular, es la senescencia, ¿no? Pero son estos dos conceptos que están directamente interconectados y que ya mencionamos un par de veces ahorita con David, no saber si es una u otra, pero sí sabemos que hay una línea muy bien conectada entre el ciclo celular y la senescencia y la proliferación que puede derivar en tumores. Total. Yo creo que este estudio nos va a dar lugar a que los siguientes que vayamos eligiendo sean muy específicos por cada sistema, ¿no? Este es como un pantallazo general, digamos, de cada una de las características y luego podríamos ir uno a uno sobre cada sistema los próximos estudios, ¿no? Podríamos considerarlo así para las próximas journals, elegir un tema específico. Sí, totalmente. Que hay otra imagen ahí donde viene también justamente un poquito más extendido esta parte de conexión, Caro, con dos rutas sumamente importantes que han sido también muy y siguen siendo debatidas, que es la ruta de mTOR y MPK. Eh, En la parte digamos, de la captación de nutrientes, ¿no? De la alteración en nutrientes, que también está relacionado con la P53, con la Correcto, EGF1, la vía de la EGF1. Espera, ¿eh? exacto. Hay una buena imagen que Sí, sí. nos muestra esta. En alteración de nutrientes, espérate. Nunca vi un artículo tan largo. Pues el Es un, próximo también es largo. es un libro, es casi un mini booklet, ¿viste? Es un buen review, sí. Sí, son como 70 páginas, es un review muy largo. No, este Y ahora, no. por cierto, quien se quiera sumar con Caro y ahí a través de nuestro registro para que empecemos a discutir un review que estamos queriendo publicar por parte de Lunga, ya les anunciaremos cómo vamos a trabajarlo para que se puedan sumar. Para poder hacer publicaciones, porque una de las Esto ideas, les va a encantar, estoy seguro. Eh, bueno, la idea es que seamos varios escritores, ¿no? Varios participantes. exacto. ¿Te Bueno, mira, gustaría? párate en ese si quieres, que ese de sarcopenia es también Sí, sumamente está bien, está interesante. bien. A ver, creo que aquí, si se dan cuenta, la conexión natural que existe entre todos estos sistemas que hemos ya ido mencionando es sumamente notoria, ¿no? Por eso hablamos de estas redes tan complejas de interacción que no sabemos si una empieza antes que la otra o pueden estar detonándose muchas al mismo tiempo. Pero lo que sí es importante es, y creo que no vamos a parar de escucharlo de ahora en adelante, es el tema de la importancia de la masa muscular y sobre todo la calidad del tejido muscular y la pérdida de masa muscular con la edad que nos predispone a cierto, bueno, a un riesgo muy marcado de frailty, ¿no? De fragilidad, Fragilidad, envejecimiento acelerado, sí, correcto. agilidad o a envejecimiento acelerado, justamente. Y esto tiene que ver principalmente por la función metabólica, por el tamaño de órgano que estamos hablando, lo que representa a nivel de nuestro cuerpo, pero sobre todo por esta parte que hablábamos metabólica, que es uno de nuestros sinks o uno de nuestros puntos donde podemos desahogar mucho más glucosa e insulina y controlar de forma muy adecuada el metabolismo y que conecta nuevamente con todo lo que hemos platicado con respecto al movimiento, al exposoma y a esa función y ese efecto que tiene el entorno social y el movimiento sobre la actividad física que nos permite que tengamos una regulación de estos procesos metabólicos. Creo que este es un
tema que tendríamos que pensar en pronto tocar, incluso pensar en traer un invitado, Bien. especialmente para el tema de la parte muscular y el efecto que tiene a nivel de fragilidad, porque es uno de los marcadores, podría decir, más importantes que tenemos a nivel clínico, ¿no? Lo voy a decir a nivel Con la clínico. coherencia de lo que han demostrado, ¿no? Es decir, che, restricción calórica y ejercicio físico eran las dos grandes intervenciones importantes que, ¿no? Enlentecían el envejecimiento, con lo cual tienes razón, podríamos comenzar con estos dos puntos importantes en los próximos journal. Sí, 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 que creo que por ahí, David, tú habías comentado que hay unos estudios muy interesantes con respecto a la parte de las rutas que se activan durante la actividad física, ¿no? Y cómo se pueden encontrar todas estas rutas metabólicas. No sé si es un grupo de Stanford también, ¿no? Que lo hizo. Sí, el trabajo que a mí siempre me llamó mucho la atención es el de Pedersen, ¿no? Que estuvo siempre con esta idea de que la masa muscular o el músculo propiamente dicho es un órgano secretor. Sí, Em, total, correcto. entonces, esta idea de que aproximadamente 300 péptidos antiinflamatorios son liberados durante ejercicio físico, también inflamatorios, hay Ujú, ujú. muchísimas citoquinas inflamatorias y esto parece ser que en ejercicio agudo, bueno, hay muchísimas fases y vamos a Claro, explicar un poquito el high intensity y todo lo que es el zona 2 cardio y las otras zonas de cardio, y de qué manera eso puede en el largo plazo inhibir la inflamación. ¿Cuáles son los procesos? Pero en la práctica lo que hizo Pearson es demostrar que unos 300 péptidos antiinflamatorios son producidos por el músculo como órgano secretor. Esto a mí simplemente me sacó un poco del concepto que uno tiene de libro, digamos, de que el músculo es simplemente un órgano que permite Mecánico. a los huesos moverse y que da estructura al cuerpo, ¿viste? No, es un órgano secretor altamente activo que nos permite, por un lado, tener esa eh, función metabólica muchísimo más activa que declina con la edad y por otro lado, disminuir los niveles de inflamación crónica a largo plazo. Entonces, la idea que uno siempre tuvo, ¿no? De que, bueno, tenés 60, 65, 70, slow down, ¿viste? El wear and tear, todo lo contrario. Cuanto más añoso el individuo, más masa muscular debería tener. Correcto. Entonces yo tengo como ese concepto bastante claro, digamos, y creo que es algo que tendríamos todos que empezar a empujar, por lo menos a mis papás, que están en la edad de las 70, 72, 73, yo no saben cuánto trabajo ha sido tratar de explicarles que no es solo un tema de cardio, no es solo un tema de mantenerse, digamos, El delgado y movimiento, esbelto. claro, No tiene que ver con la estética. La claro. estética es una consecuencia de apuntar a disminuir la inflamación y mantener un metabolismo sano. Creo que tendremos Digo, material de sobra porque a medida que se va investigando de cada uno de los puntos aparecen cosas nuevas, ¿no? Es como decías vos, el tejido adiposo, Fede, hace un momento, ¿no? Lo importante que era a nivel endocrinológico y lo que segregaba tanto a nivel de hormonas y cómo condicionaba, como ahora también el músculo. En contrapartida, ambas partes, ¿no? Son tan importantes como órganos vivos, ¿no? Y que generan grandes intervenciones a nivel orgánico, Y yo bioquímico. ya veo al médico del deporte listo para hablar ahí, hablando de músculo. Es un tema que me encanta Sí, y nada, David, me sumo ahí con lo de tus padres, que no, mi padre, por ejemplo, sigue jugando al fútbol, tiene 72 años, sigue jugando al fútbol, 4 operaciones de rodilla, pero no entiende esto de trabajar los conceptos básicos del ejercicio, ¿no? Sigue entrando a la cancha y demás. Pero yo, una cosa que sí me ha cambiado el último año, diría, un concepto que quería sumar ahí un poco a la discusión, es que no es solo, digamos, la idea es que el músculo permite función, ¿no? Tenemos toda la parte esta metabólica,
Pero hay una cosa que se habla poco y es sobre todo de la parte neural, ¿sí? O sea, cuando entrenamos con la edad, yo creo que es muy importante lograr entrenar un poco lo que es la parte de potencia y reactividad. Y ahí viene la parte compleja, ¿no? Porque esto se entrena muy bien lejos de la fatiga, ¿sí? O sea, si hacemos series ya un poquito más largas con fatiga, la gente ya no obtiene estos beneficios. Ah, Y ahí es donde entras un poco en la complejidad de la prescripción del ejercicio, ¿no? Porque estas cosas son difíciles de que la gente sepa. Vos dejás de entrar 2 semanas, volvés y pensás que estás como estabas. Y es mentira, ¿no? O sea, al final tenés que volver a adaptar. Gente que viaja mucho, gente que tiene, ¿no?, niveles altos de cargas laborales o lo que fuera. Claro, la falta de regularidad te complica un poco en lo que es cómo vos monitorizás eso. Suele ser eso muy caro, ¿no? Para la gente también. Entonces, a veces es, bueno, son barreras que yo veo eh, que a veces hacen complejo un poco lo que es el seguimiento, ¿no? ¿por qué caro? ¿Por qué caro, Javi? Bueno, porque, digamos, un profesional uno a uno siempre es mucho más caro, Ah, vale, vale. ¿sabes? Sobre todo en algo que vas a hacer todo el año. Entonces, ahí es donde viene un poco más la parte de cómo educas a la gente, ¿ves? Cómo lo educas para que aprendan y logren automonitorizarse en ciertos aspectos, ¿no? Al ejercicio. Pero no me quiero enredar Y con ahí esto. en realidad los devices, estos que estamos, es una forma también muy Bueno, interesante sí, como yo biomarcadores y digitales que también nos sí, están sí. viendo en longevity, ¿no? Los devices, cómo pueden ser una muy buena herramienta de seguimiento, ¿no? Sí, si sabes entender qué buscas, sí. Por ejemplo, yo ya probé varios, y la monitorización de frecuencia a mi criterio en muñeca no funciona, ¿no? O sea, no es fiable y yo creo que hay que usar la típica banda pectoral de siempre y vos con eso tenés una monitorización muy fiable de tu frecuencia en ejercicio. Pero después, por ejemplo, bueno, los anillos, el Oura Ring, estos que te permiten ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en reposo, eso sí que te da un buen patrón a la hora del estrés orgánico a veces. Pero bueno, son temas para discutir un poco más. Vamos a definitivamente traer todos esos temas en alguna de las sesiones que viene. ¿Cuáles son los wearables que dan? ¿Cuál es la información que nos dan? ¿Cuáles son los más reliables, digamos, los más fiables? Em, yo tengo mis propias experiencias, Javi, vos tenés las tuyas, Fede seguramente tiene sus preferencias, así que vamos a discutirlo con calma en alguna otra oportunidad. Em, Sin duda, lo que comentaste de el efecto a nivel, digamos, no solo neuronal, pero de estado de ánimo, que como consecuencia del ejercicio físico es absolutamente eh, clarísimo y no hay ninguna duda, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la disminución de la carga inflamatoria. Cuando uno tiene el sickness behavior, ¿no? Y está en un estado beta y no se está moviendo, en general tu cuerpo va a interpretar ese comportamiento como un comportamiento de enfermedad, de infección. Ujú. Hemos estado 2 millones de años En eh, movimiento. modulando esos mecanismos y en movimiento, exactamente, Caro, de modo de que cuando uno no está en movimiento, el cuerpo interpreta, bueno, inflamémonos porque eso va a permitir tener un buen clearance de los patógenos. Bueno, eso también permea al cerebro y genera un síntoma depresivo. Cuando podemos ponernos en movimiento y disminuir la inflamación, yo estoy mucho más contento, estoy mucho más positivo, estoy mucho más activo, estoy mucho más potente. Así que 100% de acuerdo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy acá coordinando la sesión. Podemos pasar a preguntas eh, cuando queráis. Preguntas y después ya hacemos un wrap-up para despedirnos y no hacer las sesiones tan Tan largas largas, sí. y que después nos puedan mandar también sus sugerencias para las siguientes revisiones, aunque nosotros ya tenemos muchas cosas en mente, pero para que vaya siendo muy dinámico y muy enriquecedor también para todos.
¿Alguien más que tenga preguntas o quiera participar? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Melchor, Hola, Caro. Hola, ¿cómo David, estás? Federico, Javi, los que puedo ver acá en pantalla. Yo soy de Panamá, soy Melchor Rivera, mucho gusto. Yo soy geriatra. Ya Sí. recientemente sí tomé la formación de anti-aging, que ya conocí a Caro hace poco en persona. Pero bueno, sí, básicamente motivado porque 8 años viendo pacientes adultos mayores con el impacto del envejecimiento y sobre todo la carga de comorbilidades y el impacto también de la industria farmacéutica, pues sí te lleva como a saber más que nada si fue el huevo primero o la gallina, ¿no? Y ya sobre todo en este aspecto de longevidad, pues sí es importante, aunque se escuche mal, apostarle al huevo porque es el inicio, es la prevención. En la parte de experiencia como especialista en geriatría, sí, lo que sí he tenido la oportunidad de ver pacientes centenarios o pacientes nonagenarios y lo común en todos ellos es básicamente la reserva muscular y también es que la mayoría, por no decir pues que todos, son hipocalóricos, que ya es básicamente la evidencia que uno tiene pues de la ventaja de la dieta hipocalórica, ayuno intermitente y sobre todo apostarle al músculo como unidad funcional básicamente pues multidimensional, porque el paciente que incluso ya inicia a hacer ejercicio mejora incluso función cognitiva y la parte que mucha gente olvida pues es la parte emocional. Incluso pacientes con cáncer, los que yo he visto, a los que mejor les ha ido en tratamiento son los pacientes que más motivados y que menos tendencia a depresión tienen. O sea que sí, sí me parece excelente la participación en este journal, sobre todo para ver básicamente por temas la parte de músculo, sarcopenia. Creo que pudiese ser muy interesante abordarla y sobre todo las aplicaciones funcionales y con sostenibilidad, porque muchas veces veo pacientes que llegan y me dicen, yo tomo 40 suplementos, pero yo no veo avance. Entonces, la idea es básicamente, pues, seleccionar el suplemento adecuado en el momento indicado, que sea sostenible y que básicamente no es que no vamos a ser inmortales, sino que esa longevidad sea funcional y con vitalidad. Y bueno, muchas gracias a todos y la verdad es que excelente sesión. Gracias, Melchor. Gracias, Melchor. Ahí ya tendremos que meter también la parte hormonal en alguna sesión que hagamos sobre este tema de balance hormonal que va a ser crucial. Pero Sí. muchas gracias, Melchor, por el aporte. Y gracias por estar aquí, por supuesto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna aporte que quiera hacer antes de que hagamos wrap up? Mira, porque no los veo, porque si no sabes cómo les abro los micros, ¿no? Juanjo está por ahí. Buenas tardes. Joan se me, Lo abro yo. Juanjo, Joan se eh, me fue. soy Ay, Paul. no anda. Contá alguna cosa por ahí, ¿no? O Joan. Bueno, nada, para nosotros es un Ah, placer vale. contar con todos vosotros y agradecerles por esta participación. Creo que vienen muy buenos aires en todo este movimiento. Contarles que tenemos un sueño los cuatro, que es hacer el primer congreso de Lunga en Miami, lo van a poder ver en la web. Así que bueno, esperamos que en la medida que vayamos haciendo los journal, todo esto se vaya concretando y van a aparecer algunos de vosotros como ponentes también en ese circo. Así que bueno, vamos a ver si logramos este objetivo, que sí que lo tenemos en marcha. Y los miembros de Lunga van a tener un montón de ventajas y beneficios respecto de los congresos, respecto del material que estamos produciendo, respecto de lo que es educativo y otras aventuras que ya les comentaremos, vienen en camino. Como Así por es. ejemplo el paper, ¿no? Exacto, Fede, esa es la primera, el low hanging fruit. excelente. Si querés comentar un poquitito, Caro, antes de cerrar la sesión del paper. Bueno, en realidad, Así como a sí, muy high level, ¿no? Muy, muy. Sí, lo que dice David es que deja de compartir para quitar el paper y hacer un cierre más cara a estoy cámara. compartiendo yo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que los puntos más importantes del paper, más allá de la profundización de cada una
de las características o sí, de los motivos por el cual envejecemos, sea a nivel celular o molecular, los puntos más importantes han sido la multifactorial, o sea, lo multifactorial que es el envejecimiento, cómo obliga a ser abordado de forma interdisciplinar o el abordaje no se da por una sola característica, sino que realmente tenemos que abordar desde las partes celular, de la parte molecular, como también de lo empírico, como decía anteriormente, ¿no? De lo funcional, de lo órgano, de la patología en sí cuando ya está expresada. Bueno, Posibilidades más sí, como perdón, te interrumpo un sí, dale. segundito, mil disculpas, pero yo me refería sobre todo Ah, qué al suerte. artículo que Andate. queremos armar entre nosotros. El Eh, paper que queremos publicar, el review. Ah, me había ido. Yo me dije, no, mirá con la genial, pelota genial, que me genial, pasó estábamos haciendo... David. Bienvenidos al mundo de los científicos. Digo, mirá la pelota que me pasó David. Qué No, bonito, no, la pensé pelota yo. es la que, de hecho, Caro tomó una iniciativa a partir de una idea que tuvimos ya hace unas par de semanas, y ella tiene un pequeño outline, un draft que vamos a compartir con los que quieran em, poder aportar a este artículo. Y si, Caro, por Sí, esta línea, si querés sí. hacer como Bueno, en una realidad todo resumen. surge como que no queremos quedar en la historia como solamente históricos. Queremos hacer historia y que esto ahora se utiliza la palabra sostenible. Bueno, poner sostenible, te diría que es eterno, que es inmortal el movimiento que queremos hacer. Así que, ¿por qué? Porque queremos definir cuáles son las visiones diferentes o sea, la base es la centralidad de la medicina de la longevidad y cómo ésta tiene visiones distintas en la medicina funcional, en la medicina biológica. Bueno, aparece ahora también las gerociencias, geromedicinas y demás, con lo cual el paper que promete, porque creo que va a ser parecido a los Chuang estos, solo que vamos a tener apellidos latinos. Eh, este, pero bueno, la idea es hacer un estudio profundo de cada una de las especialidades médicas que fueron surgiendo con esta visión más integrativa, pero ver en qué puntos son comunes y cuáles en qué puntos se diferencian. Y por qué no aquellas que hayan comenzado antes, cómo ahora se integran en esta visión de la medicina de la longevidad y cómo aportan también conocimiento a esta medicina de la longevidad. Total. Y bueno, yo creo que todos sabemos esta reunión que la mayoría de médicos que venía de la medicina funcional o de la medicina integrativa, ahora se están autodeclarando médicos de la longevidad. Entonces hay muchísimas áreas comunes, hay algunas que no son tan comunes, el abordaje desde el diagnóstico hasta el abordaje terapéutico. Todo eso lo vamos a cubrir. Así que nos interesa muchísimo La tener vuestra participación. participación, y poder publicar juntos a partir de Lunga. Imagínense que puedan estar codo a codo con David publicando que tiene no sé cuántos Nature. Exacto, años. Tiene años publicando. Buenísimo. Pues bueno, pues vamos a hacer un pequeño wrap up. Antes que nada, darle las gracias a todos. Si quieres, deja de compartir tu pantalla, Caro, para que nos veamos Ah, todos un ¿sigo poquito más. compartiendo yo? Sí, Sí, claro, ahí fíjate está, que listo, ya. ahí está. Así nos vemos más las caras un poco todos. Pues darles las gracias. Definitivamente ha sido una primera sesión, una primera experiencia que creo que va a crecer rápidamente. Les pedimos que también inviten a más profesionales que crean que les puede gustar, interesar esta dinámica, que empiecen a aportar también qué les gustaría ver, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que debatamos aquí, porque la idea es que lo hagamos para el beneficio de todos, porque todos vamos a terminar a final de cuentas aprendiendo dentro de esto, y generando, como bien dijo Caro, un movimiento que a final de cuentas no nos deje rezagados a los latinos o a los hispanohablantes en un sector que a final de cuentas tenemos muchos líderes que yo creo que incluso vamos a empezar a identificarlos a partir de ahora, ¿no? Que probablemente Claro, están más como esos líderes ocultos por ahí, y queremos que eso vayamos a la par, es decir, claro que por supuesto que
son muchos años atrás de todo lo que se ha publicado y todo lo que se ha hecho en otras latitudes, pero no queremos que la TAM se quede atrás bueno, no nada más LATAM, sino todos los países hispanohablantes. Y esa es la misión. Esa es la misión. Creo que se van a detonar cientos de cosas importantes. Como bien dijo David y Caro, la parte académica, estamos trabajando en un proyecto para poder llevar educación y los congresos e innovación y seguramente terminará esto en juntar a gentes con mentes brillantes, un fondo de inversión, algunas cosas que van a pasar ahí seguramente muy interesantes porque todos estamos interesados en que esto se empuje dentro del mundo hispanohablante. Así es que les damos antes que nada las gracias a todos por haber estado y pues difundan y compartan e inviten a más gente para que se sume a este movimiento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao, Saludos. Joan. Chao. Mm.